Miércoles 9 de noviembre del 2022, qué gusto saludarles, amigas y amigos, bienvenidos sean ustedes a Noticias 7, nosotros aquí siempre pensando en entregarles la mejor información nacional e internacional. Saludamos con nuestros compañeros Andrea y Lautaro. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecen, compañeros? Con un poco de frío en la ciudad capital, pero con mucho ánimo también. Sí. Qué bueno. Un buen día, compañeras, sobre todo mitad de semana, en el penúltimo mes del año, ¿no? Cómo ha pasado volando, y la información también vuela y la tenemos completa aquí en Noticias 7. Correcto, Lautaro. Andrea, ayer hubo novedades en la penitenciaría del Litoral, pero ya no por amotinamientos. Así es, por acciones más que nada, Vero. Han informado las autoridades que el día de ayer se derrocó el denominado pabellón consular. Le contamos por qué y qué detalles tenía esta estructura. Lautaro, ¿de qué se tratará la comparecencia de hoy que va a realizar Carlos Pareja Llanuselli? Hay que estar muy pendientes porque alias Capaya va a ir a la Comisión de Fiscalización para contar cómo habría sido este entramado de corrupción de venta de petróleo a China, a Petrochina. Tendremos los detalles tanto aquí como en nuestro noticiero estelar de las 19 horas. Además, amigos, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Pública FM y también nos pueden seguir y, ¿por qué no?, participar a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. El SNAI ejecutó la demolición de un pabellón en la penitenciaría del Litoral. Estas instalaciones eran utilizadas por los grupos de delincuencia organizada para atacar a las fuerzas del orden. Policía investiga el ataque a una UPC en Santo Domingo y el coche bomba que estalló en el sector de Sauce 5 en Guayaquil. La mayoría de la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe para el juicio político a los miembros del Consejo de Participación. En lo internacional, el Mundial de Qatar sumido en la polémica por comentarios homofóbicos. Su embajador calificó la homosexualidad de pecado y enfermedad mental. 12 días para el Mundial. Bien, vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. El Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ejecutó la demolición del pabellón consular de la Penitenciaría del Litoral, como se denominaba precisamente a la estructura que era utilizada por los grupos de delincuencia organizada para atacar a los policías que ingresaban al centro para ejecutar operativos. Vemos las imágenes, Andrea. En un comunicado se explicó que la estructura fue demolida por encontrarse en condiciones deficientes e insalubres. Además, el presidente Guillermo Lasso en un tuit pues informó que lo que se ha realizado el día de ayer es para que las personas privadas de libertad no se resistan al orden de la fuerza pública. Estamos viendo en imágenes cómo llegó esta maquinaria para intervenir esta zona de la penitenciaría, el pabellón consular. Ustedes lo conocerán porque allí fue asesinado el israelita Sheyman Torem, que está involucrado en estos casos de la venta de insumos y de pruebas COVID dentro de un proceso donde también está Abdalá Bucaram. Pero antes de ello, vamos a escuchar las declaraciones de Guillermo Rodríguez, director del SNAI, que se encontró en ese sitio ayer viendo cómo era todo este proceso de derrumbe de esta estructura. Escuchemos lo que dijo entonces la máxima autoridad penitenciaria. Estamos dando sostenibilidad a este proceso de dignificar, humanizar y transformar el servicio de rehabilitación penitenciaria en el país como tal. Hoy estamos viendo que aquellos pabellones que se ocuparon están siendo, en primera instancia, limpiados, desalojados de todo el material que nos permita entrar ya a un proceso de rehabilitación de esta estructura para que luego, en un corto tiempo, estén aptos, idóneos, para recibir nuevamente a las personas privadas de libertad. Ya con un modelo de gestión durado, sea cohesionado, podamos dar garantías. Bueno, en primera instancia, el tema de un hábitat adecuado. Recordemos que hace un par de semanas, o bueno, la semana pasada se realizó el traslado de personas privadas de la libertad desde este pabellón consular. Las autoridades decían que mientras estaban movilizando a los reos tanto hacia la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo como también hacia la regional que está al lado de la penitenciaría del Litoral, ellos pues constataron las malas condiciones en las que se encontraba esta estructura. Ya la semana pasada se anticipaba o se adelantó que esta estructura iba a ser
derrumbada. Ayer, pues entonces ya lo han hecho. Lo que se está también mirando es si los otros pabellones tienen las condiciones de habitabilidad, es lo que ha dicho la autoridad, para que ahí pues puedan estar las personas privadas de libertad. Y además que estaban utilizándolo esto como una especie de fortín para atacar a la policía cuando ingresaba dentro de los operativos. Entonces, como ya lo hemos explicado, son dos puntos, tanto el tema del hacinamiento, la salubridad, pero también la seguridad. Ahora, hay que dejarlo muy en claro, y es que están derrumbando este pabellón consular, pero lo van a volver a construir. No es que ya lo dejan así, sino que al contrario, van a construir una estructura nueva, mucho mejor, y además que impida que las bandas pues tomen el control y efectúen entonces acciones contra la Policía Nacional. Justo solamente para complementar lo que se está diciendo en la mesa de trabajo, compañeros, amigos televidentes, sabemos que desde hace varios meses se conoce que las cárceles están repartidas entre bandas delincuenciales, las mismas que se mueven como organizaciones criminales que controlan los pabellones y delinquen sobre todo en las calles del país. Ellos manejan como centros de operaciones al interior de las penitenciarías para delinquir afuera en las calles. El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que se realizarán cambios progresivos en la penitenciaría. De los pabellones 9 y 10, los más problemáticos, aún no se conoce si ya se encuentran intervenidos. Así es, aún no hay ese tipo de información. Lo que sí se sabe es que fue en el pabellón 5 la semana pasada, también en el pabellón consular, desde donde se trasladaron estas personas privadas de la libertad. Y ayer no hubo ni amotinamientos ni incidentes en la penitenciaría del Litoral, como sí ha pasado en días anteriores, justamente por esta reubicación de PPL, que no están conformes con que los cambien de un pabellón al otro. En este caso, por el momento se mantiene en calma, aunque las autoridades lo han dicho, que en cualquier momento se pueden activar los problemas en las cárceles. Y a propósito de este tema, más adelante tendremos un contacto telefónico con Guillermo Rodríguez, director del SNAI, para conocer cómo continúa este proceso, tanto de intervención en pabellones como de la reubicación de los PPL. En el mismo tema, el SNAI se refirió a las acciones realizadas en la cárcel del Inca, esto en la ciudad capital, después de los enfrentamientos registrados la noche del pasado lunes y que cobraron 5 vidas. En el piso se divisaba una mezcla entre agua y sangre. Se trata de la cárcel del Inca, un día después de los enfrentamientos que se registraron entre dos bandas delincuenciales la noche del pasado lunes 7 de noviembre y que dejó como resultado 5 reos asesinados y 5 heridos. Afortunadamente, la intervención de los agentes penitenciarios en primera instancia y luego de los grupos tácticos de la Policía Nacional, de manera inmediata se logró retomar el control del centro, producto de lo cual a partir de las 19:30 teníamos ya un control del centro. Este martes se hizo requisa y como resultado del registro se decomisó 178 armas blancas, 465 dosis de alcaloides, 40 teléfonos celulares, dinero en efectivo y más objetos prohibidos. Estos enfrentamientos son como producto de esta lucha que existe entre los grupos de delincuencia organizada por tener el control de los centros. Según el SNAI, la lista de las personas privadas de libertad que murieron en el hecho son Luis Che, Rubén L., Julio G., Jason Z. y Christopher D. Solo en el 2022 ya suman más de 100 muertes por los enfrentamientos dentro de los centros penitenciarios. Andrea Orbe, Noticias 7. Era impactante ver las imágenes que el día de ayer dejó, el lunes dejó el enfrentamiento que tuvieron estas dos bandas delincuenciales en el norte de la ciudad capital, en la cárcel más conocida como el Inca. Veíamos, y si producción me puede ayudar con la nota, veíamos en estas imágenes que ayer se estaba realizando la limpieza de todo lo que fue este enfrentamiento. Recordemos que fue con arma blanca lo que ocurrió. Este es en el intermedio, justo que divide dos pabellones. Lo que estamos viendo ahí es lo que se requisó, además de colchones, etcétera, que habían puesto a las personas privadas de la libertad en ese punto, incluso y se prevé o se especula que era para quemar. Sin embargo, el día de ayer ya estaban militares, Policía Nacional, realizando toda esta limpieza, que yo me imagino también debe ser terrorífico estar cuando hay este tipo de enfrentamientos ahí y mirar cómo queda después. También me parece que es alarmante. Sí, y esta es una cárcel que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, allí hay personas que están sentenciadas no por delitos de extrema violencia, sino al contrario, por problemas de manutención, quizás temas de tránsito, temas de drogas en menor escala, también llegan en este lugar. Pero ¿por qué se dan los enfrentamientos? Esta cárcel está en disputa entre los nietas,
ahora conocidos como Chone Killers y los Lobos, porque los Latin Kings y los Vatos Locos, que también tienen presencia, estas pandillas también se encuentran en la cárcel, ahora están aliados a los Lobos. Entonces, por eso hay la disputa con los Chone Killer, esto según información policial. Ajá. Solo para también ser más específico en los datos del SNAI el día de ayer, en la tarde de ayer, había pues dado el registro de las personas asesinadas dentro de los centros penitenciarios en el 2022. Solo en el 2022 ya suman 122 personas privadas de la libertad en el contexto por muertes violentas, pero a esto hay que agregar, recordemos, las dos personas privadas de la libertad fallecidas que hubo en la penitenciaría del Litoral y también las 5 fallecidas que hubo en el Inca, lo que acabamos de ver. Entonces, 122 este año y en el anterior tuvimos más o menos 300. Estamos hablando de unos más de 420 más de 400 asesinados en todas las masacres. En 2 años. Ahora, las reacciones, por ejemplo, de las autoridades, en este caso específicamente lo que pasó en el Inca, el comandante de la policía del Distrito Metropolitano, Víctor Herrera, fue quien indicó en las primeras horas después del enfrentamiento que el centro carcelario del Inca ya se encuentra controlado. Esto es importante para que nuestros amigos sepan que ya no existe ningún problema allí. Gracias al trabajo interinstitucional, hay que recalcar, entre la Policía Nacional y los militares, quienes atendieron inmediatamente sobre todo a los heridos en el lugar y les llevaron a las diferentes casas de salud. Ahora, debido a las pérdidas económicas, y vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, el sector productivo solicita la reducción del horario del toque de queda en la provincia del Guayas. Como una obstaculización del comercio y la producción, ven al toque de queda decretado por el gobierno estos sectores. De ahí que una de sus principales solicitudes es que se reduzca el horario de restricción de movilidad, que actualmente es de 9 de la noche a 5 de la mañana. Creen que si empieza a la medianoche, ayudaría a que sus negocios mantengan una atención regular. Vivimos una temporada, un momento muy crítico para el comercio, porque es donde más se vende. Y que nos ponga un toque de queda en esta altura es realmente fuerte para nosotros, para todo el sector turístico, no solamente para los restaurantes, todo el sector turístico se ve afectado. Sostienen que la pandemia generó pérdidas de al menos 35% de la facturación entre el 2020 y el 2021. Luego la inseguridad significó otra disminución del 20% de las ventas en el 2022 y en la última semana, ya con el toque de queda, las pérdidas ascienden a los $40 millones, un equivalente al 50 y 70%. Guayaquil por lo menos esperaba una ocupación hotelera de un 65%, 70% en promedio, unos hoteles más, otros menos. Pero, ¿qué ha pasado? Tuvimos entre 15 y 22%, o sea, un cambio abrupto, porque ya habían reservas canceladas, personas hospedadas que salieron hasta luego y se fueron. Si la situación sigue así, aseguran que el sector turístico y comercial perderá al menos 30,000 plazas de empleo. Para colaborar con la policía, ellos aportan con seguridad privada para mitigar la inseguridad. Se ha conversado con seguridad privada, la misma policía nos ha recomendado en ocasiones la seguridad privada. Uno de los temas que realmente así lo maneja la policía directamente con nosotros, porque así buscamos de alguna manera protegernos. El negocio cerrado no produce y cuando no hay actividad, los hoteles no tienen actividad, centros comerciales, y esto no solamente va del turismo, esto es el comercio, la industria, el turismo, agricultura, todo. Los más afectados son quienes empiezan su atención al público en horas de la tarde, entre ellos los centros de diversión nocturna. Sus representantes acudirán a la gobernación del Guayas para solicitar apoyo. Bueno, el toque de queda empieza a las 21 horas, entonces hay muchos locales que, claro, están abiertos hasta la noche y por eso generan pérdidas. Según lo que ha dicho, por ejemplo, el sector turístico, aproximadamente $40,000 es lo que va a perder este sector producto del estado de excepción, que son 45 días con el toque de queda y además 30,000 empleos están en peligro. Otro dato interesante es que según locales comerciales, su facturación se estaría reduciendo entre el 50 y el 70% a causa de esta medida que, no nos olvidemos, es para combatir directamente a la inseguridad y los ataques terroristas que está sufriendo tanto Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas. Hay que recordar que Guayaquil sobre todo es una ciudad muy nocturna, es decir que evidentemente, y eso es lo que ha dicho la Cámara de Turismo, por ejemplo, que a partir de las 21 horas
seguía, digamos, en un horario normal o en un día habitual, seguía habiendo personas que van a estos sitios turísticos. Sin embargo, evidentemente por el toque de queda se reduce el ingreso que ellos van a tener. Ellos esperaban, por ejemplo, con ansias lo del Black Friday, que ya se avecina, además del Cyber Monday, que también es un momento en donde habían muchísimas compras. Ellos dicen que esperaban que solo este mes, en noviembre, el 8% de ventas se aumentaran, y con esta reducción del toque de queda estiman entonces que para diciembre no haya tampoco contrataciones normales como ha habido también en otros años. Recordemos que diciembre es uno de los meses pues más comerciales, no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Entonces ellos prevén que no va a haber contrataciones. Ahora, hay una ligera posibilidad de que este estado de excepción de 45 días dure menos. ¿A qué se debería? Que la situación se controle de tal manera que el gobierno decida que ya puede quitar el toque de queda y puede reducir estas medidas que se están aplicando, como ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Y a esto hay que sumarle no solo el Black Friday, el Cyber Monday, Navidad, el mundial que realmente pues es lamentable, mañana, ¿no? Los partidos son generalmente en la mañana, pero como dices tú también es un evento importante, y también las cenas navideñas que comienzan en diciembre, ¿no? Así es, o sea, claro. Eso va a cumplirse, pues va a coincidir, mejor dicho. Veamos qué sucede, ojalá que se pueda resolver el tema de la seguridad y el toque de queda se pueda reducir un poco más. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Con 3 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no aprobó el informe que recomendaba al Pleno del juicio político en contra de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto por incumplimiento de funciones en 5 causales, Laura. Sí, ¿qué les parece si les cuento entonces cuáles son estas causales? A ver, la primera entonces, reforma del reglamento para designar al Contralor General del Estado. Segundo punto, la ausencia de transparencia en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial. Punto 3, remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Punto 4, la designación del Defensor del Pueblo encargado, César Córdoba, por no cumplir con los requisitos. Y la quinta causal que se acusó al CPCCS de no cumplirla como debía ser es... Vamos a tener el número punto 5, es la designación de Pablo Iglesias como titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Esos son los 5 puntos que se plantearon contra los 7 vocales del CPCCS. Dentro de la Comisión de Fiscalización se esperaba entonces que se aprobara este informe, pero ¿qué ocurrió el día de ayer? Hubo un desacuerdo entre los comisionados porque evidentemente esto se creía que iba a pasar directamente al Pleno, y este desacuerdo radicó en que una mayoría de ellos concordaron en que solo en 2 causales se configuró el incumplimiento de funciones y por ende no todos los consejeros debían ser llevados a juicio político. Fernando Villavicencio, quien preside esta mesa, dijo que había habido previamente un pacto entre las bancadas, entre el Consejo de Participación Ciudadana, los vocales del Consejo y pues las personas que conforman esta comisión. Sin embargo, ellos decían que no estaban de acuerdo con lo que decía textualmente el texto. O sea, en pocas palabras, lo que se dice tras bastidores es que van a decidir a quiénes salvan y a quiénes no. Eso en la sesión plenaria que será en los próximos días para determinar si hay o no destitución de estos Así es, consejeros. ¿qué es lo que ocurre entonces ahora? No se aprueba el informe, pero igual al Pleno van a llegar todas las posiciones de los asambleístas que conforman la Comisión de Fiscalización, y pues en el Pleno se deberá debatir por cada una de ellas y ahí se deberá pues decidir si es que van o no a juicio político. Recordemos que es para los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. 7 de la mañana con 20 minutos. En otros temas, la Asamblea Nacional rechazó en su más reciente informe sobre seguridad que autoridades del Estado que no hayan acudido a las comparecencias convocadas por el Legislativo. Ante la interrogante sobre si es o no obligatorio que un ministro vaya al Parlamento, los analistas lo explican a continuación, amigos. Escuchemos. Por disposición presidencial, los miembros del gabinete no comparecerán ante las distintas comisiones de la Asamblea Nacional. Porque no ofrecen las garantías para que la información que se suministre sea adecuadamente tratada y defendida. Sin embargo, esta decisión podría causar inconvenientes a los ministros de Estado. Por evitar lo que se dice que se quiere evitar, que es hostigamiento y persecución, se va a lograr el resultado contrario. La Constitución, en su artículo 154, establece que las autoridades deben, por obligación,
acudir al legislativo. No hacerlo es causal de juicio político por incumplimiento de funciones, lo que implicaría una posible destitución, sin importar que haya sido por una orden superior. La responsabilidad en este caso es individual. Los ministros saben de forma expresa que es obligación suya comparecer a la Asamblea Nacional las veces que sean necesarias. Asistir a la Asamblea no es la única obligación para una autoridad. Y también entregar la información que sea solicitada por parte de la Asamblea Nacional. El constitucionalista Ismael Quintana explica que la legislatura sí puede solicitar información con el carácter de sensible o reservada. Lo que no puede es divulgarla. Si el legislador divulga información de carácter reservado, por ejemplo, información relativa a seguridad, el legislador tendrá que hacerse responsable incluso penalmente. Por eso, los expertos sugieren que los ministros vayan ante las comisiones legislativas y así evitar posibles destituciones dentro del gabinete ejecutivo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, este miércoles 9 de noviembre, Carlos Pareja Yannuzeli, exgerente de Petroecuador, comparecerá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde entregará documentación sobre cómo se manejó la comercialización de petróleo con China. Recordemos, amigos, entonces, quién es alias Capaya y sobre todo la importancia que tiene dentro de las investigaciones por los entramados de corrupción. La primera. A sus 66 años, Carlos Pareja Yannuzeli, exgerente de Petroecuador, tiene 6 sentencias condenatorias. 3 de ellas están ejecutoriadas. Desde que llegó a Ecuador en agosto de 2017 fue detenido y un mes después firmó una cooperación eficaz con el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno, donde según su abogado defensor Miguel Revelo, se develó cómo se manejó la comercialización del petróleo con China. Y es precisamente esa la documentación que entregará a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Revelo detalla que en ese tiempo se habría creado una red de exfuncionarios públicos, quienes se habrían llevado una comisión en la venta del petróleo. Actualmente Pareja Yannuzeli está sentenciado a 5 años de cárcel por cohecho, condena que está en apelación. Por delincuencia organizada se lo condenó a 6 años. Esta pena está ejecutoriada. Además tiene una sentencia ejecutoriada de 10 años por peculado en la contratación de un sistema de recuperación de condensados para la refinería de Esmeraldas. Por tráfico de influencias también se lo condenó a 6 años y 8 meses. Mientras se mantiene en apelación la sentencia por peculado en el denominado caso Singue, donde se le dictó 8 años de prisión. Y por enriquecimiento ilícito se le condenó a 10 años de cárcel. La pena está en apelación. Además, la Fiscalía tiene abiertas otras 18 investigaciones previas más. Y a decir del Ministerio Público, su cooperación eficaz no podría ser aplicada en la actualidad, porque el procesado ya fue sentenciado. Olga Velasco, Noticias 7. Sí, justamente el día de ayer conversábamos con Olga Velasco, quien armó la nota que acabamos de ver, y ella pues nos comentaba que según el abogado también de Carlos Pareja Yannuzeli, de estas tres sentencias ejecutoriadas ya no se puede hacer nada porque evidentemente ya están cerradas. Sin embargo, las que pues restan serían esta opción, o habrían sido la opción que había tomado el abogado para poder cooperar eficazmente y que no se les había hecho válida la cooperación eficaz. Eso es lo que también, y se ha adelantado, va a decirlo Carlos Pareja Yannuzeli el día de hoy. También él ha dicho que va a llevar la información con la que él dijo que cooperó eficazmente para la Fiscalía o para esta investigación, va a llevarla a la Asamblea para ponerla sobre la mesa. Claro, porque Capaya volvió al Ecuador luego de estar un año prófugo de la justicia en Estados Unidos, porque dijo, ok, tengo mucha información, la voy a entregar, pero esto que sea beneficios para mis condenas. Finalmente esto no ocurrió. Durante 4 fiscales no se trabajó con lo que él entregó. Se dijo que en su momento no era información lo suficientemente relevante o que la Fiscalía no la poseía, y por eso es que no aplicó esta cooperación eficaz. Pero ¿qué es lo que sucede con el caso de Petrochina? Se supone que el Ecuador, en el periodo presidencial de Rafael Correa, vendió 1.400 barriles de petróleo a una intermediaria china por $4 menos de lo que era el precio del barril de petróleo, y esto provocó un perjuicio de $5.000 millones, y según Capaya, él mismo le advirtió esto a Jorge Glass y al expresidente Rafael Correa. Hoy escucharemos entonces su nueva versión.
Estaremos pendientes entonces, amigos, de seguimiento de esta noticia para conocer qué es lo que sucede mañana. Vamos a hacer una pausa en este momento. Buenas noticias. ¿Estamos contentos, Lautaro? Claro que sí. El equipo del Valle se consagró campeón de la Copa Ecuador 2022 tras vencer 3-1. Un título más, señores. Muy buenos días. Estamos ya acá con ustedes compartiendo la información deportiva aquí en Noticias 7. Andreita, Vero y Lautaro, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Felices, me imagino, por una victoria más del conjunto sangolquileño. Yo solo tengo que decir, Vero ayer sirvió la cábala de venir de rosado. Sí. Por eso ha ganado el Independiente. Yo no me puse nada de rosado para evitar que me digan que estoy salando al equipo, entonces. Bueno, es verdad, por la foto que tiene con alguien que estaba esperando a que gane el Independiente del Valle para ahí sí subirse a la camioneta de la hinchada del Independiente del Valle. Bueno, lo importante acá es que el equipo de Martín Anselmi consiguió un título más, la copa que le faltaba a la Serie B. Sin embargo, acá se notó el porqué y la razón de la teoría. Entonces, realmente esta competencia fue muy atractiva por todo lo que se vivió y pues miren, dejó al Nacional clasificado ya a la Copa Libertadores. Esto para un poco poner en contexto, si bien el Independiente del Valle logró el título, ellos ya estaban clasificados a la Libertadores por ser campeones de la Sudamericana y también por la posición en la que quedaron en la tabla acumulada de la Liga Pro. En esta instancia, en la final de la Copa Ecuador, el 9 de octubre podía jugar solo si conseguía ser campeón de la Copa Ecuador por el hecho de estar en la Serie B. Entonces, al mejor ubicado se le daba el cupo, se le cedía el cupo a la Libertadores y el mejor ubicado era el Club Deportivo El Nacional, que quedó en la tercera casilla de la tabla de posiciones y ya está ascendido a la Serie A. Solo por ese motivo puede jugar la Copa Libertadores, si no, pues el cupo hubiese sido para Mushuc Runa. Claro, premiazo para el Nacional, asciende y también va a jugar Copa Libertadores. $3 millones ahí, imagínense. Muy bien, le viene muy bien. Siendo campeones de la Serie B y por clasificar a esa instancia en la Copa Libertadores, 3 millones. Oye, Independiente se quedó entonces con el doblete, le faltó el título nacional para ganarlas todo en el año. Sí, ahorita tiene las 3, porque todavía es el campeón de la Liga Pro. El domingo sabremos quién le arrebata el título a la Independiente del Valle entre Barcelona y Sociedad Deportiva Aucas. Analí, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta Senegal. ¿Qué ocurrió ahí, Analí? Bueno, realmente es importante decirles que para nosotros es beneficioso, pero obviamente es un tema que por fair play uno no quisiera que suceda. Porque comparándolo acá con Ecuador, más o menos si nosotros no pudiéramos llevar a Ener Valencia, que es nuestro mejor delantero goleador histórico y que ahorita está en mejor racha porque viene siendo figura también en el Fenerbahce de Turquía. Nos conviene, la verdad nos conviene mucho, hablando ya del tema deportivo, nos conviene bastante que no esté Sadio Mané. A propósito, una noticia más o menos buena al Ecuador, porque ayer, y no sé si lo tenemos también previsto, Byron Castillo también hay información sobre eso, ¿no? Sí, terrible lo de Byron Castillo. Rápidamente les resumo, Byron Castillo está en tela de duda para también poder disputar la Copa del Mundo. El lateral derecho, pues justamente tuvo inconvenientes. El TAS dijo que usó un pasaporte, sí, legal, pero la información era falsa. O sea, entonces, es colombiano Byron Castillo. Ellos afirman que Byron Castillo nació en Tumaco, Colombia, y que obviamente esto pues le impediría poder llegar a la Copa del Mundo, no porque ellos hayan dicho que no está habilitado, sino porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a querer ahorrarse este tema de alguna sanción a futuro. Bien, estaremos pendientes entonces de esa información y muchísimas gracias, querida Ani, por este resumen de noticias deportivas. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, después de la misma estará con nosotros Guillermo. 7 de la mañana con 38 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra vía Zoom el director del SNAI, Guillermo Rodríguez. Muchísimas gracias por su conexión en Noticias 7. Ayer supimos sobre el derrumbe que hubo de esta estructura en la penitenciaría del Litoral. Se tiene previsto que haya más demoliciones dentro de este centro penitenciario o incluso en otros. Director, muy buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, estamos en este proceso que hemos llegado una recuperación de
de la humanización, de la dignificación y la transformación del servicio penitenciario del país. En efecto, como parte de este dispositivo, de esta intervención, luego de haber trasladado a personas privadas de libertad fuera del centro y también ha hecho unas movilizaciones internas que fundamentalmente en primera instancia el objetivo tenía reducir el hacinamiento como tal en un centro, que es bueno que la comunidad conozca. En Guayaquil se concentra casi el 41% de la población penitenciaria del país, y solamente en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1, conocido como penitenciaría, tenía cerca de 7.000 personas privadas de libertad. Entonces, en este procedimiento fueron cerca de 1.430 personas, sean trasladadas hacia Manaví, donde teníamos de los pocos centros a nivel nacional que tenían capacidad de albergar, teníamos 330 vacantes para personas privadas de libertad, y también fueron trasladadas a la regional, y luego hicimos unas movilizaciones internas, que primero reducir el hacinamiento y luego es buscar el proceso para dignificar, es decir, aquellas instalaciones, desocuparlas para rehabilitarlas y ponerles en un mejor estado, es decir, dignificar para que tenga un hábitat adecuado para hacer el proceso de rehabilitación. Director, y ahí en ese sí, justamente. ¿Con cuánto entonces de hacinamiento quedó con estas reubicaciones del centro del litoral, y también si es que van a haber más derrocamientos, más demoliciones de otras estructuras? Sí, en primera instancia se buscó hacinamiento en el absoluto y en el general, pero también el momento que hemos desocupado 2 pabellones, si bien se redujeron 3 puntos, van a permitir que en el corto tiempo, al momento que traslademos y ocupemos estas instalaciones, reduzcamos significativamente, pero aparte, el valor que tiene esto, es decir, en otro hábitat, en otro medio, es decir, para que podamos llevar procesos adecuados de rehabilitación a través de los programas y los ejes que tenemos en salud, cultural, en el tema educativo. Y mientras este procedimiento ejecutábamos, habíamos visualizado, porque esa es la información que teníamos en el trabajo de la mesa interinstitucional y bajo el liderazgo del presidente de la República, que existía una instalación conocida como el pabellón consular, que data ya desde 1958, la construcción de la penitenciaría. Entonces, cuando hicimos la inspección, ingresamos, porque este lugar era utilizado por estas organizaciones criminales, con armas al interior, para contener y evitar que las fuerzas policiales y militares puedan ingresar, teniendo como una barricada, como un cortín, e incluso ahí tenían personas privadas de libertad, utilizaban, y aparte tenían sus celdas ahí, más de 200 personas en un hábitat, pero inadecuado, insalubre, para nada habitable como tal. Entonces, con los estudios técnicos se procedió, había gran riesgo, se formó un estudio de riesgos de que esto pueda en un sismo, podría venirse abajo. Se tomó la decisión, al liderazgo del presidente, de demolerlo. Comenzamos inmediatamente ese proceso de demolición, estamos avanzando, tenemos estimado que avanzamos ya más de un 40% y para estos días estaría ya terminado. Entendemos que este pabellón consular se encontraba en el pabellón 2, pero para que la gente, nuestros amigos televidentes y radioescuchas comprendan bien, ¿quiénes estaban recluidos en este lugar? ¿Qué tipo de PPLs, director? Bueno, cierta organización de nuestros centros penitenciarios, existen determinadas organizaciones criminales en mayoría como tal, ¿sí? Entonces, para evitar un nivel de agresión, a veces se han configurado para que no existan muertes al interior, que estén como asociados allá. Pero eso es lo que nosotros vamos a invertir y estamos haciendo acciones concretas para que se cumplan los ejes, es decir, que exista de mínima, de mediana, pero de acuerdo al perfil de cada persona privada de libertad y no por organizaciones. Entonces, en este centro en particular, en este lugar, tenían asociados a una organización delictiva. Y aparte eran utilizadas estas instalaciones cuando salían de los otros pabellones, como decía, para un lugar de atrincherarse. Era excluido, era ubicado estratégicamente, digamos, como para contener la acción de las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional cuando tenían que invertir. Entonces, en ese sentido, se ha procedido a desalojar y, por ende, se procedió al traslado de las personas privadas de libertad. Pero ¿ahí solamente había miembros de bandas o también... Pero allí solamente había miembros de bandas o también, por ejemplo, personas por delitos de manutención, por accidentes de tránsito, extranjeros? Sí, ahí existe el CDP, que es otro centro donde son detenidas las personas por contravenciones. Pero aquí hay una noticia importante, que también por eso es que estamos haciendo acciones por diferentes ejes. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, la próxima semana estaremos ya
ejecutando ya un convenio donde van a funcionar 2 centros, uno en la ciudad de Guayaquil y otro en Daule y otro en Durán, para personas que son detenidas por infracciones o contravenciones de tránsito. Entonces ya no van a estar ahí. Es decir, estamos controlando sus derechos de estas personas, porque el propósito y fin de todas las procedimientos es cuidar derechos, que si bien la persona privada de libertad ingresa, tiene que cumplir una pena, pero tiene que cumplir una pena en un ambiente, en un lugar donde se garantice su integridad. ¿Para cuándo se tiene previsto entonces, director, que estén funcionando estos 2 nuevos centros? Bueno, la próxima semana ya hemos hecho las inspecciones, ya es el equipo técnico se trasladó, levantó la información y ya se han hecho los arreglos, los requerimientos que hemos realizado, y consideramos que la próxima semana, en el caso de Guayaquil, estaría firmado, pero también eso lo estamos haciendo en Cotopaxi. Hemos tenido una reunión con el gobernador, él está liderando también un proceso allá para hacer, terminar las adecuaciones, también hacerlo, y así en diferentes lugares, porque, claro, hay que diferenciar. No es lo mismo que estés detenido por una contravención de tránsito que por un delito. No puedes mezclar. Entonces, en ese sentido, también es un eco y un elemento que hemos tenido desde la máxima autoridad para ser ágiles en este proceso y dar estas garantías. De acuerdo. Y ahora, ¿cuándo se tiene previsto también intervenir otros pabellones que han sido conflictivos dentro incluso de la penitenciaría del Litoral, director? Conocemos entonces que se ha realizado esto en el pabellón consular, también en el pabellón 5. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el 9, el número 10, que está dentro de la penitenciaría del Litoral? Sí, todos van a ser intervenidos. El qué se indica. El cómo ya no se puede llegar tanto al detalle. Y el cuándo es parte de la estrategia que nosotros desde la Mesa de Seguridad y desde las coordinaciones que sean institucionales se lo definen. Pero este es un proceso sostenible, la decisión está tomada desde la máxima autoridad, sentimos el apoyo, lo vamos a hacer. Esta intervención entonces implica que también sean trasladados personas privadas de la libertad, que se intervenga estructuralmente en estos pabellones también, director. Así es, gracias por la pregunta. Decíamos en primera instancia, hay ese traslado, ¿sí? Para reducir hacinamiento, pero también hay una movilización interna para estos pabellones. Este dato están equipos ya técnicos ya levantamos antes incluso la información de lo que se requería. Este dato ya para que inmediatamente en el menor tiempo comiencen estas obras de la adecuación y también luego ser trasladados ya de una manera adecuada, técnica como tal, respetando posiblemente, disminuyendo mínimas porciones de hacinamiento, de tal manera que cada uno, por ejemplo, lo ideal es buscar que cada celda, por ejemplo, aquí en la penitenciaría estén 4 personas, ¿sí? Es decir, un pabellón tiene capacidades para 300 personas, pero ahí estaban, como decía, en el pabellón 2 decían 907 personas. Entonces son estas acciones, estos datos que nos permitieron tomar decisiones. Ahora, director, otra pregunta que tiene la ciudadanía entera es, ¿qué está pasando con la cárcel de La Roca? Aquí le hago 2 preguntas. 1, ¿cuántos PPL se encuentran allí? 2, si Anchundia está en La Roca o va a ser trasladado a Santo Domingo. Anchundia, para los que no lo conocen, es uno de los líderes criminales de los DR7 y uno de los que son las cabecillas más importantes. ¿Cuánta gente hay en La Roca y si sigue ahí Anchundia? Hay temas y quiero en ese sentido siempre uno de la transparencia, dice la rendición de cuentas es fundamental en la gestión penitenciaria, pero hay datos que no les puedo proporcionar. Y me va a disculpar, pero el tema de decir cuántas personas están en La Roca o tomar ciertas acciones que son de decisión y de estrategia y que son sensibles por la seguridad, no las puedo compartir. Sí le puedo decir que en Anchundia, recuerden que esto fue público. Un juez Concordia dio una medida y fue trasladado ya a Santo Domingo. El SNAI apeló. Y en ese sentido, ya con la respuesta, nosotros tomaremos la acción pertinente. De acuerdo. Y para culminar, director, ¿qué es lo que está ocurriendo en la cárcel del Rodeo? Supimos que esta semana hubo 2 PPL que se fugaron, tal vez ya han dado con su paradero y se tiene tal vez prevención. ¿Hay la total seguridad que no pasa o no ocurra esto con quienes incluso fueron trasladados desde la penitenciaría del Litoral? Sí, existe un protocolo inmediatamente que se presenta alguno de estos incidentes, se activan las instituciones. El tema de ubicación, recapturar, no he tenido retroalimentación, quisiera decirles de este dato que ya lo hemos recapturado, están en ese proceso, pero antes usted decía algo, fundamentalmente hay que buscar la prevención, y esa es una cultura que queremos generar en la institución, hemos dicho aquí, vamos a trabajar en prevención, en la anticipación, porque luego te toca cumplir la función de una profesión respetable, pero el cuerpo de bomberos que es apagar los fuegos como tal. Entonces vamos a prevención. ¿Se garantiza seguridad dentro de ese centro para que no haya más fugas ahí en el Rodeo? Gracias.
Este es un proceso no de un día, no de 2 días. Todas estas acciones que estamos tomando quieren buscar y van a dar sostenibilidad, pero yo al decir este momento le garantizo en seguridad, difícilmente alguien le va a garantizar un 100% de disminución de riesgo. Existe riesgo, pero estamos trabajando para disminuir, primero, orientar las amenazas, identificar las amenazas y sobre las amenazas tomar acciones que puedan mitificar este riesgo y minimificar, reducir niveles de exposición y niveles de vulnerabilidad para de esta manera tomar las mejores decisiones. Nos queda corto el tiempo, director. Muchísimas gracias por su conexión a Noticias 7. Conversábamos con Guillermo Rodríguez, director del SNAI. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al volver estaremos conversando también con el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. Ya volvemos. Como lo habíamos anunciado, ya se encuentra también vía Zoom el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, conectado con Noticias 7. Muchísimas gracias, comandante, por su conexión, y quisiera empezar preguntándole pues si las investigaciones ya han dado más información sobre los atentados que han sucedido en las 3 provincias de Esmeralda, Santo Domingo y Guayas. Ya se tiene tal vez responsabilidad, responsables de quienes estuvieron detrás de estos atentados. Buenos días, un saludo cordial. La semana pasada fue muy crítica, fue una semana, las últimas semanas han sido difíciles para la Policía Nacional enfrentar amenazas nuevas que se manifestaron cuando el Estado decidió actuar firmemente contra los grupos delincuenciales, y ahí vemos que realmente el trabajo que se hace contra los grupos criminales pone en riesgo incluso a la misma policía, ya que sufrimos atentados. Tuvimos en el marco de estas acciones 6 policías fallecidos, 29 policías heridos. Sin embargo, eso nos ha motivado a fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y perseguir a quienes actuaron con violencia contra los policías, contra las instalaciones, y hacerlo en el marco de la ley, una persecución jurídica adecuada, tal como se está establecida, y tenemos ya algunos resultados importantes. Hay casos que se resolvieron en forma muy rápida, otros que mantienen líneas de investigación, pero nuestro compromiso es actuar con firmeza y poner a órdenes de la justicia a quienes estuvieron detrás de estos eventos, tanto como autores materiales como autores intelectuales. General. Y es así que a nivel nacional tenemos 1.564 detenidos, algunos de ellos tienen vinculación, 206 armas de fuego, 4.251 municiones, entre otras acciones que ha ejecutado la policía. General, pero podemos conocer quizás el nombre de las organizaciones que serían las responsables de esto, porque para tener un panorama claro, sabemos que hay como 5 o 6 grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál de estos grupos es el que está poniendo las bombas o son todos? Bueno, hay 2 organizaciones que no quisiera manifestarlas en este momento, que están principalmente siendo investigadas porque su participación en estos hechos. De ellos tenemos ya algunos elementos que pueden marcar, como por ejemplo las armas de fuego que fueron retiradas. Algunas tienen hits balísticos, en los cuales quiere decir que estuvieron presentes en algunos de los hechos, y de ahí tenemos nombres, tenemos algunas actividades que todo entrará parte de la investigación. Comandante, ¿cuál es la postura desde la Policía Nacional sobre el pedido que han realizado cámaras de turismo para que, por ejemplo, el toque de queda se reduzca en los días o que, digamos, no sea hasta diciembre, por ejemplo? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen que eso se podría hacer? ¿Cómo está ayudando el estado de excepción y el toque de queda para estas acciones policiales? Bueno, hay algunas herramientas del estado de excepción que son muy importantes, como por ejemplo la capacidad de realizar allanamientos. Esto nos ha permitido ubicar algunos domicilios, ingresar, encontrar algunos elementos vinculados no solamente con los asesinatos y con los ataques a UPCs o a gasolineras, sino también con otros delitos. Entonces, eso es uno de los elementos más críticos e importantes del estado de excepción que nos ha permitido dar buenos resultados. Pero ese análisis creo que se debe tratar en el puesto de mando que está dirigido por el señor presidente. Ahí se presentarán las ventajas y desventajas y se hará un análisis de lo que está pasando, y en ese nivel es en el que tiene que tomarse la decisión. ¿Creería entonces viable que sí podría ser una opción que no dure hasta diciembre, sobre todo el toque de queda?
Bueno, creo que podría ser una opción, pero depende de los indicadores y también del trabajo que estamos haciendo. Mientras más efectivos seamos, hay una mayor posibilidad de que eso se produzca. Otro punto que quisiéramos confirmar es que estos vehículos que están siendo estallados por los diferentes explosivos son vehículos robados, ¿o qué información se conoce, general? Sí, tenemos los datos de que muchos de los vehículos que han participado en las explosiones los roban y después los utilizan para estos detalles. Por eso hemos implementado ya algunas acciones para identificar este tipo de vehículos robados, el alerta hacerla masiva en las unidades policiales, y también vamos a advertir a algunos guardias, también vamos a hacer una cadena de información para que sepan qué vehículos han sido robados y estén pendientes. Igual hemos dado algunas instrucciones a nivel nacional a todos los policías para que estén pendientes de estos vehículos que se roban y que pueden ser utilizados en estos atentados. Y en cuanto a los explosivos, información que se dio la semana anterior es que venían desde bodegas en el Perú. ¿Esto es así, general, o se están fabricando aquí en el Ecuador? Bueno, principalmente vienen desde el Perú. Generalmente hay explosivos que son utilizados para minería y eso, tenemos alguna trazabilidad de algunos tipos de explosivos que se han utilizado y eso es parte de las investigaciones que estamos realizando. ¿Se tiene tal vez alguna alerta de inteligencia, comandante, que esto mismo pudiese ocurrir en la ciudad de Quito o incluso en Pichincha de manera general? Bueno, no hay alertas de ese tipo. Sin embargo, estamos a nivel nacional trabajando con inteligencia, estamos levantando información para atender cualquier hecho que se suscite, y tenemos activadas nuestras unidades de explosivos para que cuando exista una amenaza o exista un vehículo sospechoso, un paquete sospechoso, inmediatamente tomen procedimiento y se activen los protocolos correspondientes. ¿Ya se está trabajando tal vez con asesoramiento israelita? ¿Ustedes están tal vez ya, o ellos están colaborando con la Policía Nacional de aquí del Ecuador? Bueno, hemos tenido algunos países que nos han dado información, el intercambio de información a través de Ameripol, por ejemplo, de eventos similares. Hay un equipo de Colombia también que vino para apoyar en algunas estrategias operativas. Ya las estamos implementando, pero también podemos mirar qué se está usando en otros países. Recordemos que en Colombia, por ejemplo, tuvieron el Plan Pistola, que trajo muchos policías fallecidos. Aquí, 6 policías que han muerto en cumplimiento de su deber. Definitivamente nos lleva a mejorar nuestras capacidades operativas y tácticas para enfrentar a la delincuencia. Y específicamente aporte desde Israel, comandante. En Israel tenemos unas mesas de trabajo para equipamiento que también se está realizando en estos momentos, y de ahí tendremos sobre todo elementos que sirvan para mejorar las capacidades tácticas de la policía. Okay. Mi última pregunta, en honor al tiempo, general. Usted nos menciona que hay más o menos 1.500 detenidos. De ese grupo, ¿hay policías también que están inmersos en estas acciones delincuenciales? Bueno, en este número de detenidos no tenemos policías que estén inmersos, sobre todo en los ataques a unidades policiales ni en los asesinatos de policías. Eso no tenemos. Y bueno, puede haber acciones de otros delitos, pero no en estos ataques. ¿No? Y estamos empeñados en capturar a todos los miembros de estas organizaciones criminales. Vamos a emplear todos los esfuerzos. Nuestras unidades especializadas han formado un interagencial, tanto en Santo Domingo, en Esmeraldas y también aquí en Guayaquil, y vamos a ir por los cabecillas de las organizaciones. De acuerdo, muchísimas gracias. Por honor al tiempo, tenemos ya que culminar no solo la entrevista, sino también el noticiero. Gracias al general, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, que nos acompañaba el día de hoy. Con esto nosotros entonces nos despedimos. Que tengan una excelente jornada. Buen día.